Sí, señor. No, no sé si se puede. Ahí sí no tengo ni idea. Buena pregunta. No, Si pero no, si se estás está conectado por escuchando. el celular, de No, no, pero pronto ustedes están no da. escuchando. Sí, sí, sí. No, entonces, se supone que si están escuchando, se supone que debe quedar con audio. Ok. Sí. Bueno, bueno, entonces vamos entonces al grano. Primer comentario importantísimo. La próxima reunión, las dos próximas reuniones no van a ser conmigo, van a ser con la profesora Beatriz, con la que tuvieron esa sesión de Bloomberg, ¿se acuerdan? Correcto. Bueno, entonces, Sí, señor. ella va a estar con ustedes 2 semanas y me pidió el favor que les dijera que el, los 2 martes la reunión sea a las 7. Las reuniones de cada equipo a la hora que es, pero los 2 martes a las 7 por una razón, porque ella utiliza las herramientas que hay de Bloomberg y todo eso. Entonces, por esa razón, ella las hace desde la universidad utilizando Bloomberg en la universidad. Entonces, por eso es muy importante, yo les coloco igual el mensaje en el campus, pero la reunión va a ser por Bloomberg. Se me congeló la imagen del computador, pero me están escuchando, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe, sí. Muy bien. Entonces, eso como primera medida. Segunda observación importante. Este fin de semana tenemos el segundo quiz, que es sobre el objeto de aprendizaje que llama la organización como sistema. Este quiz va a ser, desde el punto de vista de las preguntas, va a ser parecido al primero, pero va a estar más enfocado hacia la teoría. Así que les recomiendo que lean el contenido que está en el campus del objeto de aprendizaje 2. 10 preguntitas, lo abro desde el viernes, se cierra el domingo. Ustedes deciden a qué horas y en qué momento lo presentan, pero ya saben pues que ahí está el quiz pendiente. Comentario número 3. Recuerden que tenemos mañana y pasado mañana la videoconferencia con cada equipo. ¿Cuál es la idea de la videoconferencia con cada equipo? Pues solucionar los problemas que cada equipo tiene. Es muy importante que tengan como las inquietudes ya planteadas, que miren qué quieren que aclaremos, en fin, para que vamos al grano y aprovechemos el tiempo al máximo. Listo. ¿Claros los comerciales hasta ahí, los avisos parroquiales? Es correcto, profe. Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, cuéntenme cómo van con la lectura. Muy extensa. Muy extensa. Pues es que hay de mucho de dónde, pues de dónde leer y pues Sí, claro, claro, sí. es muy encarretadora, como dice uno, pero sí es bastante compleja Ujú. también. Mucho, diría yo también muchos números, pues como de cifras. Ajá. Hay cifras muy relevantes que las tienen que tener en cuenta. El que entendió, entendió. Es Muy bien. correcto. Eh, de lo que han leído, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que quiere que les aclare? ¿O todo está bien entendido? Bueno, ¿De lo no, que hay que hacer lo tienen claro? bueno, nosotros, por ejemplo, en nuestro equipo hemos leído todo eso. De pronto, entonces, todos los puntos son definitivamente análisis, que ya pues es Ajá. claro que el análisis es de nuestras palabras, lo entendido, lo captado Y del con tema. preguntas que ustedes hicieron al leer el contenido que las van a contestar o con contacto de la empresa o buscando en internet o en bases de datos. Es correcto. Entonces, mm, todas en general. Ejemplo, tejido empresarial. Entonces, en realidad habla de todo el tejido empresarial,
pues como tal. Entonces, como ahí sería en dónde encaja nuestra empresa o Ujú, cómo pues se ve permeado por esa situación del tejido nuestra empresa. exactamente. Y Es así como en los tratar de otros identificar puntos. esa empresa donde encaja. Porque acuérdese que cuando hablamos del tejido empresarial, que tiende a ser como un concepto un poquitico entre demográfico y sociológico, Sí, ¿cierto? sí. Entonces habla mucho de demografía, que hay tantas empresas, que se genera tanto empleo, que las Duran empresas tanto están dedicadas a tal tiempo. cosa, que duran tanto tiempo. Entonces la pregunta es por qué duran tan poquito, en fin, Ujú. ese es como todo el cuento. Ese es el tejido, ¿cierto? Sí, Pero entonces la empresa de ustedes, ¿dónde casa ahí? ¿Cierto? Eso es muy importante averiguarlo. ok. Muy bien. Bueno, yo les hago una preguntita sencillita, muy, muy sencillita. Eh, Hay, digamos, una parte que es como el tema relacionado con el tema de la dirección. Vamos a hablar de esa que me llama mucho la atención. Eh, Está claro, y aquí quiero hacer un comentario que ya lo he explicado, pero quiero volverlo a retomar, que hay cuatro funciones o cuatro procesos muy importantes en la administración, que son planear, organizar, dirigir y controlar. ¿Qué es la planeación? Entonces ya lo hemos dicho, se lo recuerdo, es uno mirar para dónde quiere ir la empresa. Entonces ahí entra la estrategia, los planes, los programas, los objetivos, las metas, los propósitos, la misión, la visión, toda esa cantidad de cosas. Eso es la planeación. Y como apoyo a la planeación, hay herramientas como el PESTEL, herramientas como la matriz DOFA y otro montón de herramientas que puedan encontrar. Esa es la planeación. Segunda función o segundo proceso de la administración es el proceso de organizar. ¿Qué quiere decir organizar? Quiere decir asignar cargos, quién hace qué, quién es el jefe de quién, cómo es la comunicación, quién es el que da órdenes, quién es el que obedece, quién es el que hace una cosa, quién es el que hace otra. Eso es lo que llama el proceso de organización. Está muy enfocada como función o como proceso a establecer los roles. ¿Quién es el responsable de? ¿Cierto? ¿Y en qué nivel está? Entonces, por eso de estar en los organigramas y hay diferentes tipos de organigramas. Hay organigramas circulares, matriciales, por procesos, mapas de procesos, bueno, la cantidad de organigramas que ustedes quieran. Pero el objetivo es saber quién hace qué, quién es responsable de. Esa es la principal característica del proceso de organización. Está el tercer proceso, que es el de dirección. Ese lo voy a dejar para hablar de último. El cuarto es control. ¿Qué quiere decir el proceso de control? ¿Qué es controlar? Controlar es uno estar vigilante, estar constantemente observando, haciéndole seguimiento a las personas, a los procesos, a las estrategias, absolutamente a todo en la empresa. ¿Y uno para qué controla? Pues uno controla para garantizar que el plan se consiga, Que ¿cierto? lo planeado vaya siendo. Que esté llegando a lo que uno quiere, ¿cierto? Ese es el control. Pero existe un segundo elemento del control, que es también estar pendiente. Pero el control se cruza con todos los demás procesos. Entonces el control también está pendiente de las personas y está pendiente de los recursos, está pendiente de todo, ¿cierto? Entonces el control es para garantizar que todo esté funcionando bien. Me vuelvo al tercer elemento que me lo brinqué para detenerme un momentico. Primero, pues hablando de la dirección. Primer tema de la dirección. Quiero que esto quede muy, muy, muy claro. Dirigir tiene que ver con algo. Es la interacción entre personas. Eso es dirigir.
Entonces, si yo les pregunto a ustedes, defínanme qué es dirigir. ¿Qué me dicen? A ver, una pequeña lluvia de ideas aquí. ¿Qué es dirigir? Como yo lo veo más Guiar, profe. como guiar, Guiar, sí, como acompañar, como acompañar, Liderar. sí. liderar. ¿Qué más? Me están dando sinónimos y Orientar. está bien. Todos esos sinónimos son válidos. Pero si yo les digo que me lo definan con palabras, ¿qué se nos puede venir a la mente? Les voy a dar una frasecita que no se les puede olvidar. Profe, pero sería como una orquesta, pues es como el que da los lineamientos y hace el acompañamiento a un grupo de personas. Eso, que es el ejemplo que colocan en el campus. Muy bien, ¿cierto? La orquesta. ¿Qué hace el que está al frente de la orquesta? Los está dirigiendo, profe. Ok, y entonces, ¿en qué consiste dirigir? En dar las indicaciones. Indicaciones. Buen punto. ¿Qué más? ¿Cómo hacer seguir una Pues misma dar dirección? Mire, hay un peligro muy pauta. grande. Sí, todo eso está muy bien, pero hay un peligro muy grande en todo lo que me están diciendo. Porque todo lo que me están diciendo inclusive el mismo ejemplo del director de orquesta tiene un problema, porque está diciendo que hay que hacer lo que el director diga, Ajá. ¿cierto? Entonces, cuando el director alza la batuta, entonces todo suena, ¿cierto? Cuando el director hace así, todo el mundo se calla. Entonces, ¿qué está haciendo el director? Está dando indicaciones, instrucciones, todo eso, y todo funciona porque el director dice cosas. Pero ¿qué pasa si el director se queda callado o si el director se queda quieto? Pues la banda Todo se queda quieta, separa y se todo se para. inmoviliza. O todo el mundo empieza a A cada quien tocar por por su su lado, lado. ¿cierto? No va a sonar Como el bonito. chiste aquel que cuando yo me siento a almorzar y tengo mucha hambre, los compañeros que se sientan conmigo y me sirven el almuerzo a mí primero, yo siempre les digo esto: los únicos que empiezan juntos son los músicos. Yo tengo mucha hambre, así que después nos vemos. Yo empiezo, ¿cierto? Pero eso es cierto. Pero miren que el ejemplo del músico tiene ese problema. Todo el mundo hace si el director les dice qué tienen que hacer. Eso tiene sentido, porque entonces quiere decir que si el músico no va a la empresa, el director, entonces la empresa se detiene. No. No No. puede, ¿cierto? O sea que todos también tenemos que tener una parte de dirección. Es lo que hoy en día en una de las metodologías nuevas no metodologías, como de los enfoques nuevos que se utilizan en la administración hoy en día, es el del empoderamiento. ¿Han escuchado la palabra? Sí, ¿Cuál es señor. ese? No es que sea muy nuevo, eso tampoco es que sea muy nuevo, pero sí es válido, ¿cierto? O sea, cada quien tiene que asumir el rol que le toca, ¿cierto? Entonces, si a mí me toca, ¿cierto? Entonces, hay un cliente enojado por ejemplo, en un banco y el gerente no está. Entonces que siga enojado porque como el gerente es el que lo calma, entonces dejémoslo que emberraque y que siga berraco. No tiene sentido. Alguien debería tratar de buscarle una solución, por lo menos de calmarlo, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, el verdadero concepto de la dirección, y quiero que esto no se lo memoricen, sino que lo interioricen, que es distinto, es este. Dirigir es hacer que los otros hagan. ¿Te acogieron? Sí, Ok. señor. Hacer que los otros hagan, eso es dirigir. ¿Y uno cómo hace que los otros hagan? Poniendo el ejemplo. Una forma, y eso es un estilo de liderazgo, con el ejemplo. Otra forma, Motivando. motivando, muy bien, excelente. Otra forma, Delegando. delegando, muy bien. Otra forma, Agradeciendo. eh, pues el agradeciendo es después Sí. pues no, es válido, y eso hace parte del liderazgo, ¿cierto? Uno reconocer,
Siguiente les cuento una historia que tiene que ver con la gratitud. En Pero e- exactamente, es ese cuento. pero en ese Entonces, reconocer pero la gracia, también es como, perdón, profe. También es como también identificar tratar de identificar no sé, lo que cada uno tiene mejor para que lo desarrolle mejor y pueda participar de ese proceso. o sea, que el líder en ese caso ayuda a desarrollar a las personas, Exactamente. a sus trabajadores, ¿cierto? Muy bien, miren que todo eso que estamos diciendo tiene que ver con lo mismo, hacer que los otros hagan. Muy bien, si uno es el líder y va a hacer que los otros hagan, ¿qué les vas a pedir que hagan? Entonces miren que todos los procesos se cruzan. Usted le puede pedir a una persona que haga algo para lo que no esté preparado. No, No. No, No tiene no. sentido, ¿cierto? Pero le puedes enseñar. sí. Sí, señor. ¿Sí la ven? Entonces yo puedo ayudar a que el otro haga, ¿cierto? Y que aprenda a hacer, ¿cierto? Muy bien. ¿Sería lógico que yo pusiera a alguien a hacer algo que sepa hacer, pero que no lo quiera hacer? Definitivo. Mm, Bueno, profesor, tiene dos caras eso. Una, si lo sabe hacer y no lo quiere hacer, pero es lo que le toca hacer, lo tiene que hacer porque es una parte fundamental y si no hay más quien lo haga, pues a esa persona le toca hacerlo, desempeñar su labor y eso es como delegarle, como usted dice, el cargo o se le asigna el cargo y tiene que acatar órdenes. Pues sí, para eso lo La contrataron. otra, porque para eso, exacto. La otra es que sepa hacerlo y no le guste hacerlo, pues de pronto no se va a desempeñar de la manera pues que uno espera, porque es muy diferente a las personas que le gusta lo que hace y lo hace excelente de la mejor manera y al que no le gusta pues le queda como que un poco maluco y Muy no lo bien, haga pues. esa observación está espectacular. Hay en el campus dos cosas que ustedes deben leer. Una es de las formas como uno ejerce, eh, como uno hace que los demás hagan. Hay muchas formas. Usted puede dar una orden y dice, es que yo soy el jefe, Mm, ¿cierto? O usted puede sencillamente amenazar. Ah, no, es que si no lo hace, pasa por gestión humana, ¿cierto? Acá le tienen un recuerdito. O te suspendo, Horrible. ¿cierto? La otra es O pero otra vez, la otra es que si de pronto los hace y no le gusta hacerlo, pero uno como jefe, como quien dice, darle motivos para hacerlo. Y la eso motivación. se llama motivación, Exactamente, Sí, darle motivos motivar. para hacerlo. ¿cierto? Entonces, Cosas cuando que es uno, que se interese. Exacto, que exactamente, darle importancia. exactamente. Entonces, miren, aquí va a repetir la última palabra que dijiste. Aquí está la importancia de uno aprender a ser líder. No me acuerdo si les conté esta historia. Tengo muchas historias, pero en este momento recuerdo una que me impactó mucho. Si se las conté, me disculpa que se las repita, pero me parece que es muy bacana. Yo trabajaba con Avon y alguien cometió un error en un catálogo. Creo que se les conté la historia. no. Y, en el catálogo alguien cometió un error en un precio. El precio era un producto que decía, si compra este, puedes llevar otro A, ¿cierto? Entonces resulta que llevar el otro A decía, compre tal cosa y lleve el otro a 1.000 pesos, ¿cierto? Resulta que había un pequeño error. Cómprese este y lleve el otro a 10.000 pesos. Se hayan tragado un cerito Mm, en el catálogo. Chanfle. Y la 9.000 pesos responsable menos en cada producto, con eso en cada producto. ni siquiera cubría el costo del producto. Y lo peor, habían sacado esa promoción porque ese producto lo iban a descontinuar. mm. No, O sea, la imagínese embarrada eso. fue por todos los lados. Entonces, las campañas en mi época, cuando yo trabajé en Avon, yo trabajé en la parte de logística,
las campañas duran 21 días. Ya hoy no tengo ni idea cuánto duran, no me desconecté de ellos completamente, pero duran 21 días literales, ¿cierto? O sea, me han hecho exactamente 3 semanas. Y durante las 3 semanas habían ventas. El segundo día alguien descubrió el error y entonces le contó al gerente. Adivinen qué hizo el gerente. ¿Qué harían ustedes en ese caso? Quiero escuchar y después les cuento qué hizo el gerente. Imagínense, eso es Lárguenla, lo que complicado. piensen, que todos aprendemos de todos. Háganle lo que piensen. ¿Qué harían ustedes? Se agotó. Muy bien. Pues Se agotó. teniendo en cuenta que, sí, teniendo en cuenta que es un producto que vamos a sacar pues, del mercado, pues ya el error está cometido, ¿cómo lo enmendamos? ¿Cierto? Ese es el problema. Y usted El es la error está líder, Hacerlo que de cometido. alguna forma. Pues, tenés que tomar una decisión. Sí, sí. habría ¿Qué que hacemos? respetar lo que aparece, ¿cierto? Hasta que Sí. alcanzaran los productos y luego agotarlo. Bueno, otra alternativa. O podría hacer lo siguiente, sí, decir pues los primeros entregarlos y agotarlo y dejar la parte, pues lo que nos quedaba en esto, pues volverlo a sacar con precio normal y recuperar lo que se había perdido. ¿Se acuerda que era un producto que iban a descontinuar? Mm, Pero usted sabe que si tenemos muchos en esto, pues Muy bien. Miren, cuando el gerente se dio cuenta, de ahí que uno tenga, como líder, tiene que tener la empresa metida en la mente. mm. Él inmediatamente pensó, si ese producto se agota, ¿cuál es el efecto? Van a pedir La más. gente va. No, si se agota o sea, cuando digo que se agote me refiero a que las personas no van a recibir el producto. Ah, sí. Lo piden, pero no lo reciben. Pero se los cobran, Ujú. pero no está. Entonces uno cómo se siente, ¿cierto? Pero es que me pues lo uno se siente ofrecieron, como pero mal porque me lo Decepcionado. ofrecieron. exacto, pues uno se ilusiona en comprarlo y va y lo pide, no hay, ¿cierto? Ujú. Pues la primera orden del gerente fue esta. Ese producto no se puede agotar. Hagan lo que tengan que hacer. Pues tuvieron que producir más de un producto que iban a descontinuar. Ah, Muy bien. Primera decisión. Segunda decisión. El valor. El precio se sostiene. sí. Claro, Y si la porque gente eso ya pide está. 5, si la gente pide 5 unidades, le despachan las 5 unidades. Lo que pidan, se despacha. Listo. Entonces la pobre persona responsable del catálogo todos los días empezaba a sumar, cuánta plata se había perdido. Al final de los 21 días se perdieron, yo no me acuerdo la cifra exacta, si fueron 100 o 200 millones, algo así. Sí, ¿Cierto? O así. sea, Eso puede ser no era entre 100 y cualquier, 200. entre 100 y 200, no era cualquier lagaña mico, pues. Así Imagínate. no me acuerdo bien el dato, porque eso hace ya ratico, pero pongámosle solamente 100 millones de pesos, ¿cierto? Pongámosle solamente eso. Perdidos. O sea, imposible recuperarse. Mm, Entonces la persona se acerca donde el gerente, cuando terminó la campaña, y le dijo, yo me quedé porque quería asumir la responsabilidad de lo que había pasado. Yo aquí le presento mi carta de renuncia y si renuncia. me toca pagar por lo que hice, respondo, no hay problema. Y el gerente la mira, le rompe la carta y le dice, acabo de invertir en usted 100 millones de pesos y se va a ir. Sí, porque es una inversión bastante alta. Ya valía Pero plata. ¿qué les parece la Claro, respuesta del gerente? Total. Bastante Sí, humana. sí. Mucho. Muy humana. ¿Qué Sí. más podemos decir? profe, él hizo una inversión en ella, es decir, que esa persona le tenía que retribuir de ahora en adelante esa inversión de ¿Y, alguna manera. y Las cosas bien, cómo se supone que la va a retribuir? haciendo las cosas Pagando. bien. Uno de los compromisos de esa muchacha, sin que fuera un compromiso firmado ni nada, es que ella de ahí en adelante cogía esos catálogos antes de que salieran, eso se llama el machote, como el borrador, Mm. y ella se los llevaba Lo para la casa, revisaba los de pie a pa. estudiaba, los revisaba, volvía y los miraba. ¿Sabe qué hizo el gerente con esos 100 millones? Hizo una cosa muy bacana.
Invirtió 100 millones en evitar que algún catálogo volviera a salir con errores. Sí, ¿Sí la cogieron? Así es. sí. Eso fue lo que hizo el gerente, ¿cierto? Invirtió 100 millones en evitar que volvieran a salir errores en los A catálogos. la final de pronto Seguro. evitó que hubieran sido 300 en un siguiente catálogo. Exactamente, mucho ese problema por lo sano. Muy bien, ¿qué tal si el gerente hubiera actuado de la siguiente manera? Cuando le fue a presentar la carta de renuncia, le hubiera dicho, ah, no, 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 es que si usted no renuncia, yo igual lo hubiera echado. Mm, Pues ella se Quizás iría y sabe, sería, claro, quizás en un futuro hubiera perdido más dinero. pero pensemos en qué impacto hubiera generado eso en las otras personas. No, el miedo total. Miedo, Bajar Exacto. con inseguridad esa en el trabajo. inseguridad, sí. Seguridad, miedo, ¿cierto? Una Claro, cantidad porque de... todos erramos en algún momento y Que con, si nos llegamos a equivocar y la cosa va a ser así de drástica sin antes, como quien dice, darnos la oportunidad de enmendar, pues Ajá. ya el ambiente laboral, ahí la ujú, interacción entre las personas ya cambiaría, ya sería un ambiente muy Exact- pesado, negativo. exactamente. podrían hasta Muy bajar bien. las ventas porque definitivamente iba a ser un impacto. Creería yo, van a hablar más de la pobre que se fue, que cómo vamos a vender más. Exactamente. Eso, todo eso tendría todo ese reflejo. Entonces, miren y retomo lo que significa dirigir, hacer que los otros hagan, ¿cierto? Cuando el gerente tomó esa decisión, mandó un mensaje, porque una de las cosas que utilizan los gerentes es la comunicación. Y un gerente se comunica de muchas maneras. Él mandó un mensaje a todo el mundo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Saben qué dijo él? Ojo a esta frasecita. Ahí yo se la aprendí y se me quedó grabada y me sirvió y me ha servido profesionalmente hasta con ustedes la siguiente frasecita. Salió de esa experiencia. Después de eso nos reunió, pues a los que teníamos algún cargo directivo, nos reunió y nos dijo esta frase. Yo dejo meter la pata, pero no dejo meter la mano. ¿Qué significa eso? que si es un error, pero no es consciente, la perdona, pero cuando ya va con otras intenciones, Exacto, sí, no la perdona. exacto. No la perdona. Mire la frase. Yo dejo meter la pata, pero no dejo meter la mano. Mm, Usted no se alcanzan a imaginar esa frasecita, lo que me ha Es servido a mí más, para tomar decisiones en términos de personas. Yo pienso, siempre estoy pensando, oíste, esto pues cuando pasa algo con algún empleado que está a mi cargo, yo mismo pienso, esto es una metida de patas, es una metida de manos. mm, Y eso es lo primero que pasa por mi cabeza. O sea, ¿se equivocó porque todos metemos la pata de vez en cuando? ¿O es que o si este fue berraco, intencional. eso? Y he llegado a la conclusión es intencional. Y sin vacilarlo, se va. se va. No lo dudo. Y no me queda ningún remordimiento de conciencia. Porque si esta persona hizo una cosa intencionalmente mal, es capaz de hacer cualquier otra cosa. Mm, Así Entonces se es. va, no sirve. Lo que pasa No es que sirve eso como sirve hasta trabajador. para la vida, como Exactamente. personas, cómo interactuamos, cómo Exactamente. podemos o no, pues no sé, hacer algo de hecho con toda la plena conciencia de dañar al otro o no. Exactamente. Entonces miren que el gerente, volviendo al cuento que les comentaba, el gerente mandó un mensaje. Entonces miren que ya hemos hablado de varias palabritas que utiliza un gerente en la dirección. Comunicación. Y se comunica de muchas maneras. Este ejemplo fue un mensaje. Se lo mandó a toda la empresa. Pero también motivación. Los gerentes tienen que motivar, ¿cierto? Sí. sí. Mantener siempre el ánimo de las personas arriba, ¿cierto? Tercero, el liderazgo. ¿Ven? Cuarto, trabajo en equipo. Esas cuatro cosas como mínimo son competencias que se consideran competencias blandas, así se le llaman, competencias Sí. blandas, eso lo van a estudiar ustedes en otro contexto, pero son competencias que todo gerente debería tener y hacen parte de la dirección. Entonces miren que cuando ustedes lean bien todo lo que hay en el campus, van a ver una parte que dice que uno puede obligar
a los otros a que hagan algo, o los puede convencer, ¿cierto? O sea, hay como diferentes escenarios. Sí. ¿Y cuál es la Coaccionar, mejor? Convencer. ¿ustedes Es cuál creen que es la mejor que mejor? las cosas, que la gente haga las cosas por convicción y no por obligación. Correcto, ¿y uno cómo logra eso? Ahí hay parte de motivación, de ver la importancia, de dar el ejemplo y dar la claridad de lo importante que es, pues, como cada cargo, empoderamiento. Todo eso es válido, Pero pero yo creo también que una... cuando uno hace, perdón, No, no, diga. dale, 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 dale. Yo creo que cuando uno hace las cosas por convicción es porque uno está comprando esa idea. Ok, ok. Entonces, cuando uno, Piensen en una cosa, si uno está en una empresa, alguien lo decía ahora, a uno le pagan para que trabaje, ¿cierto? así es. Entonces, uno no se debería negar a hacer las cosas que a uno le toca hacer, ¿cierto? El cuento es si usted a lo que hace, fuera de que lo hace porque le toca hacer, lo hace de corazón, le pone todo el corazón a lo que hace, ¿cierto? Entonces, aquí viene una cosa que ustedes, qué bueno que la pudieran profundizar, que es una cosa que se llama el grid gerencial, ¿cierto? Ahí se llama la parrilla o el grid gerencial, donde cruza esas dos cosas. Eh, ¿Cómo es el tema de una persona que dirige, pero también depende del tipo de personas a las que dirige? Uno puede dirigir y le puede tocar un grupo de personas desmotivadas o le puede tocar un grupo de personas motivadas. ¿Uno qué tiene que hacer? Va a actuar de la misma manera. No. No, el No, grupo que le toca. a cada quien le tiene que llegar de manera De distinta. forma Es que distinta. sí, por ejemplo, y es un ejemplo muy simple, profe. De pronto vemos algunos que captamos leyendo, otros escuchando, otros viendo. Entonces, Son hay que estilos de saber aprendizaje. llegarle sí hay que saber llegarle a cada persona. Exactamente. Cada grupo de interés Exactamente. tiene como Sus esa variedad, características. exactamente, no es igual, pues realmente, no sé, dirigirnos a motivar un sector de empleados del transporte a un sector de empleados de las ventas, actuar de Exacto. formas diferentes. Depende Sí. del trabajo, del tipo de personas, de la formación que tienen, del salario que les pagan, ¿cierto? O sea, hay tantas cosas. Todo esto ustedes lo van a comprender más adelante a medida que vayan avanzando en los núcleos. Esto simplemente es un llamado de atención, ¿cierto? Y hay un librito que se lo recomiendo. No es para que lo lean, no hace parte del núcleo, hace parte de la formación personal de ustedes. Y se lo recomiendo que lo lean cuando puedan. El libro se llama A Todo Vapor. Así se llama, Todo vapor. A Todo Vapor. Y entonces habla de la misión, de la visión, habla de cómo mueve a la gente, todo eso. Léanselo. Simplemente cuando ya no estén estudiando, de pronto en algún momentico por ahí. Es un libro que uno lo lee y lo quiere terminar de leer ahí mismo. No es muy grande, ¿cierto? Pero muy interesante. Se llama así A Todo Vapor. Muy bien. Ahí, digamos, en todo lo que tiene que ver con el cuento de la dirección, es un proceso muy complejo, pero la dirección tiene que ver con todos los demás, ¿cierto? Usted puede dirigir a alguien si no tiene un plan. No. No. Recuerde que yo entiendo y lo defino en mis palabras, eso no lo van a leer ustedes en ningún libro. En mis palabras yo digo que dirigir es hacer, ¿cierto? Eso es dirigir, hacer que los otros hagan. Entonces, eh, cuando uno entiende que dirigir es hacer, entonces se supone que usted debe motivar, acompañar, formar, dar mucha comunicación, mucho trabajo en equipo para que las cosas se consigan. Pero eso quiere decir que antes usted tiene que tener claro qué, para dónde va.
Sí, meta. Entonces, la frasecita que esta sí estoy seguro que se lo dije, la frasecita aquella de Alicia en el País de las Maravillas, cuando va caminando y se encuentra que el camino se le parte en dos. Y ahí hay un árbol y en ese árbol está el gato. ¿Cómo es que llama el gato? Cheddar, ¿cómo es? No me acuerdo. No me acuerdo cómo llama el gato de No, Alicia. no sé. Bueno, en todo caso, Alicia, cuando va caminando y llega a ese punto, le pregunta al gato, oiga, señor gato, dígame cuál de los dos caminos debo seguir. Y él le pregunta, eso depende de para dónde vayas. Le contesta él. Ah, no, yo no sé para dónde voy. Ah, entonces cualquier camino le sirve. ¿Ven la profundidad de esa frase? Si uno no sabe para Sí, dónde va, claro. cualquier camino le sirve. Increíble, en un cuento tan antiguo, miren la profundidad de esa frase. Se la repito para que la interioricen, no para que la aprendan de memoria. Si uno no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Muy bien, ¿cuál es el papel del director? Primero tiene que saber para dónde va, porque si el director no sabe para dónde va, entonces, ¿cómo va a hacer que los otros hagan? ¿Que los otros hagan qué? Si él mismo no sabe para dónde van. ¿Ya la cogieron? Así Sí, no es. vas a ver qué requieren No va a saber ni qué qué necesita, necesitan. qué tipo de Mm. personas, qué recursos, cuánta plata, o sea, desubicado. Más desubicado que un caballo en un balcón, ¿cierto? Imagínense. Entonces, o que un tiburón en una pecera, ¿cierto? Entonces, obviamente, eso significa que todos los procesos se cruzan. Miren este otro ejemplito. Me pasó a mí también en Avon. Y se los quiero contar porque eh, tiene todo que ver con esto, pero obviamente yo todos los días aprendo. Ustedes no se alcanzan a imaginar las cosas que yo después de tanto tiempo de ejercer mi profesión todavía sigo aprendiendo. Uno diría, no, pues es que este ya tiene mucha experiencia. Yo ni fue madre, a mí nunca me había ocurrido tal cosa. Los estudiantes a veces hacen unas preguntas que lo ponen a uno como a darle vueltas ahí. Yo, ay, fue madre, o sea que esa pregunta tenía que ver con aquella cosa que yo nunca había resuelto. O sea, uno todos los días está aprendiendo. Y el que diga que no tiene que aprender más, te cuento que quedó bruto. Uno todos los días está aprendiendo. Entonces, cuando yo estaba en Avon recién llegado, yo manejaba toda la parte logística y una de mis responsabilidades era todo el tema de los despachos. Había que despachar mucho. Y solamente habían 7 empleados en la bodega. Entonces a mí me tocó empezar a entrevistar, a hacer mi equipo de trabajo. Y cuando yo me retiré, dejé 50 personas, ¿cierto? 50 personas dejé. Pero les voy a contar aquí un montón de cosas que a mí me tocó hacer en el cuento de la dirección. Una de las cosas, yo me puse a pensar, ¿qué tipo de persona necesito yo en la bodega? ¿Cuál es el tipo de persona que yo necesito? Eso me pasó por mi mente. Y entonces yo me puse a hacer una cosa que usted la aprenderá más adelante, me puse a hacer una cosa que llamo un perfil del cargo y encontré una palabrita clave. La palabra era, ¿cuál es el factor clave para mis empleados? ¿Qué garantiza que mis empleados sean los mejores? Y me di cuenta de dos cosas. Primero, que fueran mínimo bachilleres. Pero segundo, que era más importante, que hicieran algún deporte. Entonces la entrevista, porque yo mismo los entrevistaba, yo mismo cogía las hojas de vida y descartaba si no me servían antes de entrevistarlos. En la entrevista nadie se daba cuenta que para mí las dos cosas más importantes eran esas. Y yo les podía estar preguntando de miles de bobadas, miles de cosas, pero no se dan cuenta que para mí, si yo veía que la persona, por ejemplo, no se preocupaba un poquitico por leer o no hacía ningún deporte, yo los descabezaba, no seguían, ¿cierto? Alcáncense a imaginar el equipo que yo formé. Ese equipo era de una actitud para trabajar. La actitud con qué tiene que ver, con la motivación. Total. Sí, señor.
Y resulta que esos muchachos tenían una actitud, entraban a las 6:30 de la mañana a trabajar. Y había días que nos quedábamos hasta las 11 de la noche. Mm. Para madrugar al otro día a las 6:30. Obvio. Avon les pagaba muy bien. Les pagaba todas las horas extras que necesitaran. El sueldo de allá era casi que el doble del mínimo, ¿cierto? Si se quedaban después de las 8 de la noche, les daban comida y fuera de eso les ponían transporte hasta la puerta de la casa. O sea, los mimaban horrible. ¿Pero a cambio de qué? De que la gente se comprometiera, ¿cierto? Sí. Entonces, esos muchachos eran de un ánimo, de una energía, y uno los veía trabajando a las 10:30 de la noche como si hubieran acabado de entrar, Mm. con todas las pilas, con todo el ánimo. Entonces, resulta que yo aprendí una cosa. Yo dije, yo no me puedo salir de este grupo. Pues yo perfectamente a las 6:30 o a las 6 yo me podía irme para la casa y ya. ¿Saben qué hacía yo? Yo me quedaba con ellos y madrugaba con ellos. Y a pesar de que yo era el jefe, yo entraba con ellos y salía con ellos. El almuerzo allá eran 2 turnos, el turno de los directivos y el turno como de los empleados. Yo almorzaba con mis empleados. En el descanso nos poníamos a jugar ping-pong, nos poníamos a contar chistes. Entonces yo me hice como uno de ellos. Y sin embargo me respetaban, ¿cierto? Me respetaban. Y yo les decía alguna cosa y todos de una. Yo no le tenía que gritar a nadie, no, simplemente les decía, muchachos, hoy nos va a tocar trabajar hasta tarde. Ah, no había problema, hágale, para eso estamos aquí. Increíble. De los 50 personas que tenía, 48 eran hombres y habían 2 mujeres. Mm. Entonces que no me vengan a decir que se quedaban porque estaban buscando noviecita o lo que sea. No era por eso, ¿cierto? Porque 48 contra 2, pues, pobres mujeres. Entonces, obviamente no había nada que hacer. En todo caso, de todo esto, si se dieron cuenta de todo lo que yo he dicho, he hablado de uno saber a quién elige. Mm. Eso tiene que ver con qué, con la organización, ¿cierto? Claro, porque Es uno contar incluso con en una buena una persona. bodega pueden decir, no, el que esté más grande y tenga más fuerza. Y puede que sí o puede que no, Por ejemplo. pero si no tiene un poquitico aquí y no tiene un poquitico aquí en el corazón, no hay nada, Mm. ¿cierto? Muy bien, cuando yo me retiré después de 3 años, me cansé físicamente, ya no fui capaz de más, renuncié, y ustedes no se alcanzan a imaginar. Pero antes de mi renuncia les voy a contar una cosa. Yo tuve una discusión con mi jefe, porque a mí me pedían de las otras áreas personas. Entonces me decían, Iván, me llamaba un colega pues del área de cartera, por ejemplo. Iván, necesito a alguien que me ayude con cartera, que es que estoy más embalado. Yo, ¿y qué necesitas? Ah, necesito una persona así, así, así. Vení, pero contame una cosa. ¿Es para que te ayude 8 días o es para que se quede? Iván, yo creo que lo más seguro es que se quede. ¿Saben qué hacía yo? Buscaba la persona que mejor se adaptara al cargo, pero que fuera muy buen trabajador mío. Y yo lo mandaba, sabiendo que ya no lo iba a volver a tener. Así por el estilo promoví como a 15 o 20 personas. Entonces, para el área de sistemas, para el área de cartera, para el área de servicio al cliente, para el área de transportes, yo los iba moviendo. Entonces un día el jefe me regañó. Me dijo, Iván, me van a disculpar la palabra, porque me la dijo así. Y yo se las voy a contar cómo él me la dijo. Dijo, usted es que es huevón. ¿Usted por qué está mandando a los buenos para allá? Entonces yo volteé y le dije, oíste Eduardo, una pequeña preguntita. ¿Me estás diciendo que tengo que mandar a los malos? Mm. O sea, tengo que premiar a los que no sirven. Él se me quedó mirando y yo le dije, Eduardo, le voy a decir una cosa. Si yo no soy capaz de reemplazarlos, ¿sí me están oyendo? Sí. Sí, Sí, sí. Sí, señor. total. Se me congeló la imagen en el computador, pero no en el celular. No, no, no. Entonces yo les decía al jefe, de conseguir uno como el que mandé, el que Mm. Una bodega para Ah, sí, yo. contabilidad. Muy bien. Sí, ser muy bueno. Yo les echaba cantaleta. Bueno, muchachos, ¿quién va a estudiar, pues? Ah, yo los quiero ver cómo. Pues les cuento que logré. Sí, ya cansado, ya de verdad que el hijo ya él me decía tío, ya ni papá me decía.
Entonces, yo no más, me va a perder la edad más linda de un hijo que cuando están pequeñitos. Entonces yo me fui para otra empresa donde ganaba menos, pero estaba más tranquilo. ¿Saben qué pasó con los muchachos? 48 hombres. ¿Saben qué pasó? Literalmente lloraron cuando yo les dije que me iba. Literalmente, no estoy exagerando, se les salieron las lágrimas. Porque ellos me sentían, a pesar de que yo era el jefe, y que si yo les daba una orden, se la sabía dar y todo el cuento, pero ellos sabían que habían perdido más que un jefe, alguien que estaba al lado de ellos. Claro. Todo eso que yo les conté es un ejemplo de dirección, un solo ejemplo. Hay montones de ejemplos, pero les quería colocar un ejemplo cercano a ustedes. Ahí apliqué yo comunicación, trabajo en equipo, motivación, bueno, toda la cantidad de cosas que ustedes quieran que se tienen que emplear ahí. Entonces, eso significa liderazgo. Eso significa dirección más que liderazgo. Así que el liderazgo es otra habilidad que tiene que desempeñar un director. Muy bien, ¿estamos todos claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, jovencitos, se nos está acabando ya el tiempo. Quería simplemente recordarles entonces que mañana unos tienen reunión, otros la tienen el jueves. Traten, por favor, de traer preguntas concretas. Los 20 minutos son muy escasos, así que aprovechémoslos. Y si no tienen que preguntar, pues bueno, está bien. Felicitaciones. Ajá. ¿Cierto? Listo, profe, muchas Y gracias. acuérdense leer para el examen de este fin de semana. Sí, señor. Ok, listo. Sí, sí, señor. Bueno, jovencitos, entonces les monto la videoconferencia, si Dios quiere, mañana. Y bueno, muchos éxitos, mucha suerte. Y con la ayuda de Dios nos vamos viendo mañana o el miércoles. Y por último, les recuerdo que con la profe Beatriz, que van a estar las otras 2 semanas, con ella, la próxima reunión del martes es a las 7. ¿Listo? Ok. Listo, profe. Martes. Pero las de equipo sí son a la hora que están programadas. ¿Ok? Listo. Ok, profe. Bueno, jovencitos, ¿sabe qué les digo por último? Importantísimo y que queda aquí en esta videoconferencia. Ahora, para que estén listos con la asesoría de la profe, consíganse por favor los estados financieros de una vez. Correcto. Hay 3 o 4 estados financieros. Hay 2 supremamente importantes que se llaman en la contabilidad común, se llama el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Pero se le conocen también como estado de situación, el otro se conoce como estado de resultados, eso tiene un montón de nombres. Hora de conseguirlos. Qué bueno que llegaran el martes con ella y ya los tuvieran. Ok, profe. Preferiblemente, como mínimo, los últimos 2 años. O sea, 2019 nadie les va a dar información, nadie la tiene. Pero sí 2018 y 2017. Y si se pueden devolver más, mejor. Pero qué bueno Profe, que todos disculpa. Señor, dale. Balance general y estado de situaciones de estado, ¿cómo se llama? No. Uno se llama estado de situación o balance general. Es lo mismo. Está el Listo. resultado. El estado de resultados es el que también se conoce como pérdidas y ganancias. O ganancias y pérdidas, como le quieran llamar. ¿Listo? Esos dos Perfecto, como profe. mínimo. Esos 2 como mínimo. Pero hay otros que ya la profe se los va a pedir. Pero esos 2, qué bueno que los consiguieran. ¿Saben por qué les digo yo eso y que quede grabado? Muchachos, para que la expriman. Esa señora, esa profesora sabe montones. Aprovechenla. Aprovechenla. Exprímanla todo lo que puedan. ¿Listo? Ok, profe. Listo. Bueno, un abracito para todos. Entonces, nos vemos mañana o el miércoles en El cada jueves. equipo. ¿Listos? Pues Miércoles, mañana sí. miércoles Y el jueves. o pasado mañana jueves. Gracias. Feliz noche. Bueno, Listo, una buena noche, Gracias. descansen. Hasta luego. Listo, hasta luego. Bendiciones, profesor. Ok, igual, chao.